¿Eres un apasionado de los misterios de la historia? Si es así, este es tu lugar. Haz clic en suscribirte y únete a nuestra comunidad donde exploramos profundidades históricas como la épica historia de Alemania. Orígenes. La historia de Alemania se entrelaza con la majestuosidad del Imperio Romano y la robustez de los pueblos germánicos, un legado de valentía y conquista que aún resuena en su cultura. Durante el siglo I a.C., Julio César extendió la mano del Imperio Romano conquistando la Galia, una gesta que marcó un antes y un después en la historia europea. Este hecho no solo cambió el mapa político de la época, sino que también sentó las bases para futuras conquistas y conflictos. Entre estos destaca la batalla del bosque de Teutoburgo, ocurrida en el año 9 después de Cristo, donde los germanos, liderados por Arminio, infligieron una derrota devastadora al ejército romano. Edad Media. El ascenso de los francos con Carlomagno a la cabeza fue un hito que modeló el continente europeo. Coronado en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano, Carlomagno fue un visionario unificador de territorios y culturas. Su reinado no solo expandió las fronteras, sino que también fomentó el arte, la educación y la religión cristiana. Sin embargo, la Edad Media también fue testigo de constantes conflictos entre la Iglesia y la monarquía. La Reforma Gregoriana, iniciada por el Papa Gregorio VII en el siglo XI, buscaba reformar la Iglesia y afirmar su autoridad sobre los monarcas. Transición a la modernidad. La Bula de Oro de 1356, emitida por el emperador Carlos IV, fue un documento crucial que estableció las reglas para la elección de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Este decreto no solo proporcionó una estructura política más estable, sino que también marcó el inicio de la era de Habsburgo, una dinastía que dominaría la política europea durante siglos. Sin embargo, esta era también estuvo marcada por tragedias como la peste negra de 1348 al año 1349, que devastó la población y alteró el curso de la historia europea. La persecución de los judíos durante este periodo fue un capítulo oscuro, evidenciando la fragilidad de la tolerancia en tiempos de crisis. La reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, cambió radicalmente el panorama religioso y político. La Guerra de los 30 Años de 1618 a 1648, una de las más devastadoras en la historia europea, fue en parte el resultado de estas tensiones religiosas y políticas. Esta guerra, que involucró a la mayoría de las grandes potencias europeas de la época, acabó con la paz en Westfalia en 1648. Siglo XIX. El siglo XIX fue un periodo de transformación y ascenso para Alemania, marcado por la prominencia de Prusia bajo el liderazgo de Federico II el Grande, de 1740 a 1786. Federico, conocido por su genio militar y visión política, transformó a Prusia en una potencia europea. Su reinado se caracterizó por reformas administrativas, avances en educación y un ejército formidable, estableciendo así las bases para el futuro papel de Prusia en la unificación alemana. La desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, seguida por la formación de la Confederación Germánica en 1815, creó un mosaico de estados alemanes que anhelaban una mayor cohesión política. Este deseo de unidad encontró su realizador en Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Bismarck, a través de una combinación de diplomacia astuta y conflictos militares calculados, como la Guerra Austro-Prusiana de 1866 y la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871, orquestó la unificación alemana en 1871. Se proclamó el Segundo Reich en el Palacio de Versalles, con Berlín como su capital, marcando una nueva era para Alemania. Sin embargo, el ascenso de Guillermo II en 1888 marcó un cambio en la política alemana. Su reinado estuvo marcado por políticas expansionistas y una carrera armamentista que alteraría el equilibrio de poder en Europa, sentando las bases para los conflictos que definirían el siglo XX. Siglo XX, guerras mundiales.
El siglo XX fue un periodo de enormes desafíos y tragedias para Alemania. La Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1918, desencadenada en parte por las tensiones generadas por las políticas expansionistas de Guillermo II, culminó en una derrota devastadora para Alemania. El Tratado de Versalles de 1919 impuso condiciones humillantes y reparaciones económicas extenuantes, sembrando las semillas del descontento y la crisis. La República de Weimar, establecida tras la guerra, enfrentó enormes desafíos, incluyendo una crisis económica y política, lo que facilitó el ascenso del nazismo. Adolf Hitler, llegando al poder en 1933, marcó el comienzo de uno de los capítulos más oscuros de la historia alemana y mundial. El Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, iniciada por la agresión expansionista de Alemania y el Holocausto, representan la tragedia humana en su forma más extrema. La derrota de Alemania en la guerra llevó a su división en dos estados separados, simbolizando la polarización ideológica de la Guerra Fría. Reunificación y actualidad. La caída del muro de Berlín en 1989 no solo marcó el colapso del comunismo en Europa del Este, sino también el inicio del proceso de reunificación alemana. Este evento histórico, lleno de emociones y esperanzas, culminó en la reunificación oficial de Alemania el 3 de octubre de 1990. Desde entonces, Alemania se ha transformado en una de las potencias económicas y políticas más influyentes de Europa y del mundo. Suscríbete ahora para descubrir más, dale like para apoyarnos y comenta tus pensamientos o curiosidades sobre esta nación fascinante.